Durante la década del correísmo, Ecuador vivió en un retroceso en varios aspectos. Se naturalizó, aceptó y festejó el bullying político. La dignidad de una persona se destrozaba en directo. Se perseguía, mentía, acosaba y fomentaba la violencia a través de la televisión nacional. Se relajaron los conceptos éticos. Si se tomaba dinero que no le correspondía al régimen, los excusaban en que estaban haciendo el milagro ecuatoriano o fomentando la equidad. Si algún funcionario entregaba un préstamo de forma irregular de un banco administrado por el Estado, se resolvía con un homenaje o se obtenía la libertad con una visita del Todopoderoso a los acusados en prisión. Si un funcionario recibía dinero, se trataba de un acuerdo entre privados, pero seguramente este uso maquiavélico del lenguaje y la propaganda fue más nocivo en la valoración y trato hacia las mujeres y su libertad de expresión, desde el cállate majadera, gordita horrorosa, o que esta mujer hable de maquillaje. El correísmo dispuso un arsenal de odio que desde las funciones del Estado fueron usadas para silenciar a quien se expresara en contra del régimen. Para analizar cómo romper esta espiral de silencio, hemos invitado a un hombre relacionado con la comunicación y reconocido luchador por la libertad de expresión. Con nosotros se encuentra César Ricaurte. La historia del Ecuador le tiene reservado un espacio a Fundamedios, organización desde la cual Ricaurte ha luchado contra todo tipo de discrimen, censura y silenciamiento. Soy Ana Galarza, este es el programa de opinión política libre, la pura verdad, y ahora iniciamos. Bienvenido César, gracias por acompañarnos. Esta es tu casa. Gracias, esta es Ana. la casa de todos los librepensadores y todos quienes estamos defendiendo los derechos constitucionales de absolutamente todos los ecuatorianos, entendiendo que estamos en un estado de hecho y de derecho. Me gustaría que para entablar este diálogo, provocar este debate sobre la libertad de expresión, me puedas decir cómo renombramos las aspiraciones de progreso de un ser humano en Ecuador sin que sea tachado de pelucón. Es decir, ¿cómo hacemos para poder ver a alguien que ha progresado sin que sea tachado como pelucón? ¿Cómo nos referimos a la prensa sin su apellido corrupta? Porque 10 años fue la prensa corrupta. ¿Desde dónde nos desvinculamos de este discurso de odio? ¿Cómo lo hacemos? Gracias, Ana, de una vez más por invitarme a tu programa. Un enorme saludo a toda la audiencia. Es realmente un placer estar aquí. Mira, uno de los aspectos más importantes de la década correísta que tú introdujiste también en la introducción de este programa es justamente este discurso de odio que se impuso durante 10 años. Y esto no es marginal. Algunos piensan que esto fue, bueno, un detalle, un asunto de estilo del presidente Correa o expresidente Correa. No, esto fue una herramienta central en el proyecto de construcción de este proyecto autoritario de gobierno. Y lo digo así porque los mismos jerarcas del gobierno de Correa lo señalaron así. Ellos dijeron en determinadas oportunidades que el plan político que tenían era polarizar a la población, dividirlo en dos bandos, los buenos y los malos, los revolucionarios y los antipatrias, los pelucones, ¿no es cierto?, y los revolucionarios. Era todo manejado en esa línea. El afán era politizar de tal forma, dividir de tal forma la población, que en ese campo dividido ellos pudieran imponer los cambios que decían que el país necesitaba, ¿no es cierto?, de una forma mucho más fácil. Y eso es realmente lo que pasó. Ahora, es justamente, yo creo que la gran tarea que nos toca en este momento es despolarizar, digámoslo así, la política nacional. Comenzar a ver al otro como lo que es, otro ser humano, ¿no es cierto? Alguien que puede discrepar con nosotros, pero no por eso le convertimos en un enemigo o le convertimos en un agente de la CIA o le convertimos en un pelucón, ¿no es cierto? En definitiva, le deshumanizamos. Cuando alguien estigmatiza, y más aún desde el poder, un presidente de la República, ¿no es cierto? Imaginemos lo que tú señalabas en la introducción, pero la escena era en las sabatinas Correa mostrando las imágenes
de a quién había que atacar, de Así periodistas, de políticos, de líderes sociales, de líderes indígenas, etcétera, etcétera. Mostraba en la pantalla y decía a sus partidarios, miren, ese es el enemigo, búsquenlo y háganse cargo de él, ¿no es cierto? Eso es una cosa absolutamente violenta, y eso es lo que hay que desmontar. Probablemente el aspecto más positivo de estos meses de la llegada al poder de Lenín Moreno ha sido quizás eso, que se han bajado las tensiones. No hay cambios todavía, los cambios que queremos ver en cuanto a las leyes, en cuanto a las instituciones, el desmontaje en definitiva del aparato autoritario del correísmo, pero en definitiva sí se ha bajado las aguas. Y eso yo creo que es una gran ganancia porque nos permite como país volver como digo, a encontrar al otro, a mirar en el otro un ser humano, no un enemigo político. Y sobre todo la persecución por el derecho constitucional que tenemos los ecuatorianos y un derecho consagrado alrededor del mundo que es la libre expresión. En la Constitución está consagrado en el artículo 66, numeral 6, la libertad de todos los y las ecuatorianas a expresarse en cualquier forma y manifestación. Cuando tú, César, manifiestas que se acostumbró en el socialismo del siglo XXI, dígase revolución ciudadana en el Ecuador, a deshumanizar a las personas por discrepar y señalar errores, no por gusto, sino para que sean corregidos, porque todos estamos viviendo en este país. Yo también lo viví. Estás hablando con una histérica, estás hablando con una legisladora a la que el CAL le sancionó por un tuit donde decía, y me ratifico, que el CAL se arrogó funciones al archivar la primera solicitud de juicio político en el caso del vicepresidente, donde un CAL archiva los juicios políticos de Yalc, de Espinosa, de Glass en la primera ocasión. Veamos qué pasa con el juicio político a Carlos Ochoa, pero sancionan a legisladoras que fiscalizan. Esto parece el mundo al revés, pero no, se llama Revolución Ciudadana, que está auspiciado por Alianza País. Y el hecho de que censuren a dos legisladoras se está dando también en el gobierno de Lenín Moreno. Así es. ¿Qué podrías tú recomendar para que, si tanto quiere desenmarcarse del totalitarismo, del régimen, del gobierno anterior, qué acciones tiene que hacer el gobierno de Lenín Moreno, que cuando estamos hablando de este nuevo periodo, estamos hablando de legislativo, de lo judicial, de lo electoral, de la participación ciudadana y control social? Estamos hablando de todos los poderes de Estado. Tú, que eres alguien conocedor de las libertades, de la libertad de expresión, si tuvieras la oportunidad de darle un consejo al jefe de Estado para que de verdad se respiren aires de libertad en el país, ¿qué le dirías? Mira, bueno, voy a comenzar en primer lugar, por expresar que tu caso, Ana, como el de Cristina Reyes, e incluso el asambleísta de Alianza País o ex asambleísta de Alianza País, no sé en este momento en qué partido está, Augusto Espinosa, es inaceptable. Totalmente. Es una violación al derecho a la libertad de expresión. Las expresiones políticas que ustedes hicieron, ¿no es cierto?, son absolutamente legítimas. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos señalan claramente que esas expresiones de esa naturaleza son parte del debate político absolutamente normal en cualquier sociedad democrática, y pretender acallar a legisladoras como ustedes y sancionarles de una manera tan abusiva es realmente una severa violación a este derecho fundamental. Así que nuestra solidaridad, lo hemos reportado, tu caso como el de Cristina Reyes también, y nos parece inaceptable. Ahora bien, yo no sé si estoy en posición de darle consejos al presidente Lenín Moreno, pero yo sí creo que, en primer lugar, creo que fue un gran error no haber metido en la consulta popular algo relacionado a libertad de expresión y ley de comunicación. Es una ocasión perdida. Bien podía haberse incluso introducido el tema de la enmienda constitucional que convirtió a la comunicación en servicio público, porque estaba en el mismo paquete de enmiendas
de la reelección indefinida. De diciembre del 2015. Exactamente, del diciembre del 2015, entonces era una cuestión realmente un alcance natural de esa, que además de esa se aprobaron a espaldas del pueblo ecuatoriano. Exactamente, recordemos rodeado el palacio por fuerzas policiales que impedían que la gente se manifestara además. Entonces, nos parece un gran error. Ahora, el presidente Moreno tiene que dar señales muy claras de que realmente quiere cambiar, quiere desmontar el aparato autoritario del correísmo. Y para hacerlo, lo primero que tiene que hacer es desmontar la Supercom, desmontar los organismos de la ley de comunicación. Más que reguladores, persecutorios, porque pasan a ser juez y parte y lastimosamente han utilizado la comunicación no como una herramienta que justamente comunique a la ciudadanía, sino muchas veces para que desinforme, vulnere derechos, este bullying o linchamiento mediático que veíamos en las sabatinas. Y para imponer un régimen de censura al final del día, Ana, porque básicamente la ley de comunicación lo que le da es un enorme poder a este funcionario y a funcionarios y a otros funcionarios del Estado para imponer contenidos a los medios de comunicación. Y cuando un gobierno, cuando un Estado impone contenidos a los medios, eso se llama censura previa. Eso es así de sencillo. Entonces, lo que se hizo con la ley de comunicación es imponer la censura previa en el Ecuador. Entonces, el presidente Moreno yo creo que sí tiene que dar señales claras. Comprendemos que en un proceso de transición hacia la democracia, como el que podría estar sucediendo en el Ecuador, todavía no estoy convencido del todo, ¿no es cierto?, de que estemos viviendo una transición plena, pero hay una señal, una puerta abierta hacia la transición democrática. Comprendemos que es muy complicado muchas acciones, especialmente podría ser complicado en el poder legislativo, tú lo sabes perfectamente. Bastante, sí. ¿No es cierto? Que hay mucha fragmentación, Alianza País vive un conflicto interno, de intereses conflicto interno realmente importante en el cual no se termina de definir y por lo tanto puede ser un poco complejo aprobar reformas a la ley de comunicación en este momento. Pero, Ana, el presidente tiene una herramienta enorme en su poder, que es las reformas al reglamento a la ley de comunicación. Eso depende absolutamente de su voluntad. Así es. Y con las reformas al reglamento sí podría atenuar de forma importante los efectos de la ley de comunicación. Podría perfectamente mañana emitir un nuevo reglamento a la ley, quitarle mucho peso a este funcionario todopoderoso que funcionó durante el correísmo, que es el superintendente de comunicación, y eso depende absolutamente de su potestad. Que ahora se lo va a intentar llevarlo a juicio político por un abuso de poder. Les deseamos éxito, ojalá puedan hacerlo, Ana. Estamos en derecho, pero ustedes saben que en la Asamblea Nacional, como el CA lo ha demostrado, como las votaciones lo ha demostrado, no necesariamente prima la razón, sino muchas veces los cálculos políticos. Pero esperamos que en esta situación se den cuenta la importancia de actuar como manda la Constitución, que es de legislar para los intereses de las grandes mayorías, y las grandes mayorías lo que exigen es libertad de expresión y comunicación responsable, que no sea parcializada. ¿Y por qué digo parcializada? Porque en la misma ley de comunicación establece que los medios de comunicación estarán obligados a transmitir contenidos de interés nacional. Vemos una cadena nacional, o al menos transmitida por los canales incautados de la Convención de Alianza País, un acto de proselitismo político pagado por el Estado y obligándoles a los medios de comunicación que lo transmitan, y decimos, ¿pero por qué? Eso no es igualdad de condiciones, además, para el resto de organizaciones, movimientos y partidos políticos. No, es que es de interés nacional porque está el presidente de la República. Entonces se utiliza la ley de comunicación para censurar a grupos y para aprovechar y poner en la palestra con la comunicación parcializada que a otro grupo le interesa, y realmente la comunicación se trata de contrastes. Sí. Mira, yo creo que una de las cosas más nefastas del correísmo fue justamente el convertir a los medios, a medios que debían ser públicos, o a los medios en manos del gobierno, como los medios incautados, en simples canales de transmisión al servicio del partido de gobierno. Así es. Eso es todo. No cumplieron ningún papel público, de medio público, es decir, de servicio a los ciudadanos, de servicio al público, sino que se convirtieron en medios, como digo, al servicio del partido político.
Y eso es antidemocrático absolutamente. Lo vimos durante la campaña electoral, fue pavoroso. Nosotros hicimos varios estudios sobre lo que estaba pasando en los medios de comunicación estatales y era realmente, se metieron de lleno a hacer campaña sucia contra el candidato opositor y en cambio a favorecer de una manera absolutamente desproporcionada al candidato. Ustedes lo estudiaron, nosotros lo vivimos, claro, nosotros lo vivimos, fue ver cómo era David contra Goliat en medios de comunicación, no solamente atacando al candidato opositor, que es el líder del movimiento al cual yo represento dentro de la Asamblea Nacional, Guillermo Lasso, sino también atacando al gobierno de Macri, que representó el cambio del socialismo del siglo XXI en una Argentina que ya estaba bastante cansada de este modelo de gobierno que ha demostrado ser infructuoso, que tiene unos lindos conceptos, pero ya presentados a la práctica no se pueden llevar más allá, porque además ellos mismos se ponen la piedra en el camino cuando necesitas recursos para política pública con carácter social, pero a la vez te estás robando, nunca te va a alcanzar recurso alguno para ello. Y es interesante, Ana, lo que tú citas, porque en la campaña quizás se produjo uno de los episodios más interesantes de la reciente historia mediática del continente, que fue el hecho de que los restos del aparato de propaganda kirchnerista se puso también al servicio de Alianza País y del candidato Alianza País. Recordemos toda esa serie de reportajes absolutamente injuriosos publicados en los medios kirchneristas, que después, Página 12, que es un medio que... El pasquín de Kirchner. Y que acuérdate que sirvió para que se les sancionara a los medios de comunicación ecuatorianos porque no publicaron, no se hicieron eco de esas informaciones absolutamente fuera de cualquier principio periodístico, ¿no? Claro. Entonces realmente se vivieron episodios que rayaban en lo absurdo, ¿no? Se quiso sancionar a una publicación de un periodista al cual admiro mucho, que es Anderson Boscan, sobre Caminosca. Yo sé mucho de Caminosca porque a mí me llamaron a la fiscalía por ese tema en vez de llamar a las personas que habían recibido las coimas. Pero en todo caso, se sanciona a los medios que no publican una información contrastada y no lo hicieron, no por... dar favoritismo a ningún candidato, sino porque ellos no podían comunicar algo que no está contrastado y que en realidad se ha demostrado que es falso. No hay ninguna empresa offshore, hay una empresa onshore que funciona. Esa es la diferencia. Pero en el caso del Diario Expreso, existe un laudo arbitral donde está señalado... Existen documentos judiciales. Exactamente, documentos judiciales. Se castiga a los que no quieren publicar información no contrastada y se castiga a los que publican información contrastada. Esto es claro y oscuro. Y aquí yo pienso que se ha representado lo más nefasto, rancio de la censura, para que evidentemente no salga a la luz la realidad del anterior régimen. Ha sido el gobierno más corrupto que hemos tenido, al menos en los últimos tiempos. Con tantos recursos que hubo, claro que van a hacer obras porque las obras eran el pretexto perfecto para robar, para lucrar de manera personal de los recursos económicos de todos los ecuatorianos. Y ahora, cuando existen personas como tú y varios otros personajes valientes que quieren señalar lo que se ha dado en el anterior régimen y por si acaso lo que pueda llegar a darse en este, están queriendo sentar un precedente de cuidado. No importa si tienes inmunidad parlamentaria, de todas formas te vamos a callar, de todas formas te vamos a censurar, te vamos a perseguir, y eso es algo que realmente no se puede permitir. Ahora, un poco más enfocando este tema de las libertades para algo que realmente en lo personal me interesa, porque soy mujer y mujer política, y también, al igual que tú, defensora de las libertades de todos los ecuatorianos. Mire, en 1929, Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en otorgar el voto a las mujeres. En 1944, Nela Martínez logra convertirse en la primera diputada principal del Ecuador. Hoy las mujeres que estamos en puestos de dignidad popular ocupamos un 40% de la Asamblea Nacional. Y vaya que tenemos pantalones. Y un 35% en el gabinete ministerial. 7% en alcaldías, 8% en prefecturas. Pero hay un tema importante.
el hecho de que una mujer ocupe un cargo de una dignidad popular no garantiza la defensa de nuestros derechos. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional del periodo anterior, del régimen de Rafael Correa, se castigó de una manera absolutamente vergonzante a 3 legisladoras porque quisieron debatir el tema del aborto. Debatir. Las mandaron a callarse por un mes. Ellas de manera sumisa asumieron, se callaron, no debatieron. Nosotras nos podrán decir histéricas, jamás sumisas, porque sabemos y entendemos nuestros derechos como parlamentarias. Tenemos derecho a plantear cualquier tema que esté dentro del marco de la Constitución, presentarlo y debatirlo. ¿Cuál es la reacción de las mujeres que presidían la Asamblea Nacional? 3 mujeres presidían la Asamblea Nacional, a 3 mujeres se les estaba censurando por querer debatir sobre el aborto. ¿Cuál fue la reacción de ellas? Absolutamente nada, ni siquiera por empatía de género. ¿Qué percepción tienes tú de todos estos acontecimientos que hemos desglosado desde la historia? Es realmente terrible y me parece que es importantísimo, Ana, revisar todas las barbaridades que pasaron en los 10 años anteriores. Los ecuatorianos a veces tenemos memoria frágil y tenemos la tentación de dejar las cosas en el olvido. Y esto fue realmente muy grave, en doble sentido. Uno, el principal función de un legislador, el principal derecho de un legislador es hablar. Así es. Esa es la principal herramienta, el arma que tiene el poder ejercer su derecho a la palabra en un recinto que está hecho justamente para eso, para debatir. Parlamento. Exacto. Es un parlamento, la palabra lo dice, y es un recinto para debatir ideas, posiciones políticas, etcétera, etcétera. Esa es la esencia del parlamento. Y aquí tenemos a 3 legisladoras que se les cortó brutalmente ese derecho, y como tú dices, su propio partido, las autoridades de la Asamblea se callaron, ¿no es cierto? Porque además esta decisión fue no de la Asamblea, fue del partido político. O sea, el partido político decidió callarlas. Una decisión de Alexis Mera. O sea, es impresionante. Luego, yo te diría que lo más pernicioso de todo esto es que demostró cómo durante el gobierno de Rafael Correa se vulneraron los derechos de las mujeres sistemáticamente. No se avanzó, al contrario se retrocedió severamente, y el mismo presidente de la República dio muestras de un discurso misógino durante muchas ocasiones. Nosotros hicimos un estudio que se llamó el Tuitómetro, ¿no es cierto?, donde analizábamos justamente la violencia contra las mujeres políticas, ¿no es cierto?, que se ejercía a través del Twitter. Y realmente era realmente salvaje lo que encontramos, ¿no? Cómo se atacaba a mujeres por su condición de mujeres, ¿no es cierto?, a mujeres políticas, ¿no es cierto?, y se les convertía en objetivos de ataques políticos simplemente por el hecho de ser mujer. Y todo esto asusado desde la presidencia de la República, porque establecimos un nexo entre las sabatinas donde el presidente insultaba a mujeres políticas y la actividad en Twitter. Y era absolutamente... Había los picos de ataques en Twitter correspondía a las sabatinas donde Correa atacaba a las mujeres. Entonces, realmente fue terrible el discurso, ese discurso de odio que señalábamos al inicio de esta entrevista, Ana, se ensañó principalmente con las mujeres políticas. Y eso es algo que no debemos olvidar. Y aparte de eso, obviamente el retroceso en los derechos reproductivos, en los derechos de género, realmente fueron importantísimos durante el gobierno de Correa. Uno de los aspectos más nefastos de la década correísta, de la herencia correísta, es eso, ¿no? Sí, César, y realmente este diálogo que hemos tenido contigo, agradeciéndote por todos tus valiosísimos aportes, esperamos que hayan sido de amplio interés para todos quienes nos han acompañado en este diálogo. Y si hay mujeres que nos están acompañando en este programa que les dedico especialmente a ustedes, comprendan que son valiosas, que su opinión siempre será importante, al igual que la de cualquier otro ciudadano,
Que nadie nunca le venga a decir que su único puesto es la cocina, que se calle, que su opinión no sirve nada, que será muy bonita, pero que no tiene nada en su cabeza, no. Tu corazón, tu pensamiento y tus valores te dan la mayor importancia. Nunca dejes que nadie te calle. Lucha por lo que consideres justo. Gracias a todas las mujeres del Ecuador, porque mi ejemplo son ustedes. Gracias nuevamente por habernos acompañado en esta La Pura Verdad.